Resistiremos, resistiremos. Nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco. Resistiremos, resistiremos. Nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Resistencia TV, un programa de la Resistencia Bolivia por las pantallas de Avia Yala Televisión, a quienes agradecemos su gentil espacio para esta producción de la plataforma de comunicación alternativa La Resistencia Bolivia. Nuestro estilo y nuestra labor de cara al pueblo boliviano es combatir a los grandes medios masivos de información y a toda la ideología contrahegemónica que estos generan. Por supuesto, generando opinión pública orientada a los intereses del gran capital y de los propietarios de los medios de comunicación que responden a intereses políticos concretos. Esa es la labor que realiza la Resistencia Bolivia y por ende estamos nosotros dentro de un proceso histórico que está viviendo al mismo tiempo nuestro pueblo, luego de un golpe de Estado, de un gobierno de facto y la recuperación de la democracia. A partir de aquello fue que la anterior semana decidimos retransmitir o en realidad dar espacio en nuestro programa a un importante documental. El documental Fue Golpe, que relató en aquella ocasión todos los sucesos acaecidos en noviembre del 2019, el golpe de Estado y por supuesto las masacres y las implicaciones del gobierno de facto de Yanine Áñez. En este momento nos encontramos en un proceso de recuperación de la memoria histórica para que estos sucesos no queden en el olvido y la injusticia. Por ello, hoy nuevamente estaremos revisando las noticias del acontecer político en nuestro país, que todos giran alrededor de aquello. Hoy me acompaña mi hermana y compañera Camila Ugalde, con quien vamos a conversar todos estos temas, y también tenemos un invitado muy especial. Sin embargo, vamos contigo, Camila. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto, y buenas noches a nuestra audiencia. Es siempre un gusto ser parte de estos espacios de resistencia continua, ¿no? Continuamos, como lo decías, en un proceso de consolidación de la democracia, de recuperación del país, y estamos aquí, ¿no? Desde la resistencia, precisamente dando un poco de trabajo en eso. Hoy tenemos un tema importante, vamos a hablar sobre la reactivación económica, qué es lo que significa después de un golpe de Estado, qué es lo que significa después de una pandemia. Pero esta semana han acontecido varias cosas, precisamente en torno a lo que es el clamo por justicia de la población. Hemos visto muchas marchas, hemos visto mucha gente movilizada en todo el eje central del país pidiendo eso, verdad, memoria y justicia, que se esclarezca lo que ha sucedido en 2019, que se señale a las personas responsables y fundamentalmente que exista justicia en nuestro país. Ha habido una coordinación militar, paramilitar, que ahora, como bien lo decías, Alberto, se busca, ¿no? Como que poner bajo un manto de impunidad mediante una narrativa que solamente beneficia a las personas que han vulnerado los derechos de otras. Hoy en la semana en realidad hemos visto Cochabamba, Santa Cruz, La Paz. Y La Paz, así es. Bueno, estamos en el contexto de procesos contra los responsables del golpe de Estado y sobre todo de las masacres acaecidas en Sencata, Sacaba y El Pedregal en la zona sur de La Paz. La principal implicada en estos momentos es la expresidenta de facto Yanine Áñez, quien luego de hacer un show mediático para intentar esquivar su prisión preventiva mientras las investigaciones por el caso golpe de Estado se realizan, hay movilizaciones en contra de este show mediático. Estas se han dado justamente en las ciudades que mencionaba Camila, el eje central, de hecho, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. En La Paz se movilizaron las víctimas, los familiares de las víctimas de las masacres de Sencata y zona sur de La Paz, pidiendo justicia contra Yanine Áñez y sobre todo clamando por la memoria de sus víctimas, de sus familiares víctimas
sobre todo para impedir que Yanine Áñez sea liberada con excusas bajas de supuestos malestares de salud. Hábilmente utilizados comunicacionalmente, además, ¿no? Así es. Y además con una prensa, como siempre lo decimos, una prensa funcional a los intereses de los sectores conservadores del país, mientras que, por otro lado, la línea del campo popular, las organizaciones sociales, claman por justicia, como lo decía Camila. Sin embargo, no ha sido solamente en La Paz, donde la movilización comenzó en la Avenida Montes y terminó en inmediaciones del Ministerio Público, justamente en la Fiscalía, para exigir justicia por estos delitos de lesa humanidad. Sin embargo, también hubo una movilización que fue silenciada y ocultada por la prensa en Santa Cruz, donde más de 10.000 personas marcharon con lo mismo, ¿no? Pidiendo justicia y sobre todo cimentando la memoria histórica acerca de esto que ha sucedido. Y finalmente un mitin en Cochabamba también sobre lo mismo. Exactamente, igual las víctimas de Sacaba estuvieron aquí en La Paz, fueron parte de este trabajo coordinado de exigir justicia, y también se vieron pequeñas manifestaciones que obviamente no salieron en los medios de comunicación en Sucre y en Tarija. Precisamente, y ahí es importante anotar el respaldo que está recibiendo Áñez, por un lado de los medios de comunicación, pero por otro lado también de una persona que debería ser parte de la defensa de los derechos humanos en nuestro país, como es Amparo Carvajal, ¿no? Que es, como las propias personas que pertenecen a la Asamblea lo denominan, una persona que se ha atornillado a la presidencia de este espacio y que ha estado exigiendo de la mano de la hija de Áñez que se la deje libre, ¿no? Que había una vulneración de sus derechos y tal. Llegaron a Tarija para poder organizar una marcha y personas que estaban exigiendo justicia se encontraron ahí en la plaza de Tarija y repudiaron que llegue Amparo Carvajal con la hija de Áñez. Así es, sin embargo, también se hizo presente junto a Carolina Rivera, la hija de la exdictadora Yanine Áñez, esta es la señora Amparo Carvajal, en una marcha, por supuesto, pretendiendo impunidad para Yanine Áñez. Y en esto sucedió una situación insólita para alguien que pretende o que se dice defender los derechos humanos, que fue una reunión con un grupo paramilitar, el grupo delincuencial conocido Resistencia Juvenil Cochala. En este encuentro, y bueno, tenemos la información en nuestros portales, los videos han circulado mucho, la señora Amparo Carvajal dice, lo digo nuevamente de manera insólita, que esta es una resistencia necesaria. Estas fueron sus palabras, refiriéndose a este grupo irregular, que además tiene a sus principales miembros detenidos, y estos continúan enfrentando procesos. Justamente esta semana, Milena Soto fue detenida nuevamente luego de que se allanara su casa, su domicilio, en las condiciones de detención domiciliaria. La Resistencia Juvenil Cochala ha perpetrado delitos de lesa humanidad. Sin embargo, los procesos por ahora son por delitos menores, como los disturbios que sucedieron en la ciudad de Sucre, pidiendo la renuncia del fiscal Lanchipa. Sus máximos delitos aún siguen impunes y esperamos que la justicia por estos hechos llegue pronto. Tenemos ahí las imágenes de la movilización, bueno, bastante reducida, que se realizó con la señora Amparo Carvajal y la hija de Yanine Áñez, Carolina Áñez. Precisamente, Alberto, y es algo importante para la población boliviana, además recordar de que estos grupos paraestatales que existen en nuestro país, que ya han sido funcionales a las élites, principalmente en Santa Cruz, estamos hablando de la Unión Juvenil Cruceñista, por ejemplo, ya fueron etiquetadas como grupos paraestatales por instancias de derechos humanos regionales que ya sugirieron, recomendaron al país que sean desarticulados. Esto ya en 2008, imagínate, cuando estábamos ahí a punto de dividir el país. Y por otro lado, ahora, desde el informe preliminar de la CIDH del 2019 y el último del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, señalan exactamente lo mismo. Entonces, hay un problema latente de estos grupos financiados, fascistas, que están yendo por dividir, por polarizar más y por violentar a la gente, ¿no? Pero bueno, se está haciendo justicia, se está haciendo ya procesos de la mano de otros procesos también. En el caso del golpe de Estado, esta semana también se ha revelado un dato muy importante,
que también tiene que ver con las fuerzas paraestatales. El piloto del avión que vino a rescatar a Evo Morales, el avión mexicano, en el golpe del 2019, denunció que fue golpeado por militares, denunció pero además de que existía una fuerte movida, digamos, ahí en el aeropuerto de Chimoré, no solamente de las Fuerzas Armadas y los policías, pero también de civiles armados, ¿no? Entonces ahí se puede ver una vez más este trabajo coordinado entre fuerzas paramilitares y militares. Así es, el piloto mexicano reveló datos muy terribles, por supuesto, para un país que supuestamente vivía en la democracia. Por eso nosotros afirmamos con total seguridad el rompimiento del Estado de Derecho en lo que fue un verdadero golpe de Estado el año 2019, en noviembre. Y dentro de todo esto que relataba Camila, el piloto mexicano revela los detalles de un intento de derribar el avión, de un ataque al avión en el que partió Evo Morales desde el aeropuerto de Chimoré, con un misil RPG que no llegó a impactar en el avión de Evo Morales. Sin embargo, las intenciones eran claras, ¿no? Claro. Como de hecho también ya lo habían relatado otros actores, como el ex vicepresidente Álvaro García y el propio Evo Morales, en relación a las amenazas y todo el hostigamiento a aquel proceso de salida del expresidente Evo Morales. Sin embargo, hablando también un poquito en temas internacionales, la señora, y también hablando de grupos de defensa de intereses oligárquicos y de élites, la ex candidata a la presidencia que perdió la elección en el Perú, Keiko Fujimori, realizó un tuit en defensa de Yanine Áñez. Esto también generó mucho movimiento en redes sociales y por supuesto en los medios de comunicación, en el que se refiere a la detención de Yanine Áñez como un ataque a la democracia. Esto por supuesto indigna al pueblo boliviano, siendo que lo que ataca a la democracia es un golpe de Estado y más aún masacres que se llevan la vida de hermanos bolivianos. Claro. Esto ha sido respondido por justamente el expresidente Evo Morales, quien le recuerda a Keiko Fujimori su pasado como política y su actuar coyuntural ahora como defensora de grupos de élite en el Perú y toda una campaña anticomunista contra el gobierno legítimo y democrático de Pedro Castillo allá en el Perú. Precisamente, ¿no? Y además recordar el pasado es importante cuando ahora estos personajes tan nefastos quieren hablar sobre derechos humanos. Lo mismo que pasa y de acá, democracia, ¿no? Y de democracia, precisamente. Estamos hablando de esterilizaciones forzadas, estamos hablando de varias cosas desde el Perú que se pretenden normalizar y se pretende hacer un cambio en el discurso político. Pero bueno, ahora tenemos más de la justicia en Bolivia. Ajá. Que está relacionado al golpe de 2019, que es la defensa del general Terceros en relación a las citaciones a los miembros de las Fuerzas Armadas que fueron cabecillas del golpe de Estado. El abogado defensor del general Terceros pide que se cite a Luis Fernando Camacho dentro del proceso de golpe de Estado, siendo que se hicieron públicos las declaraciones de Luis Fernando Camacho, videos que han circulado mucho por redes sociales, en los que él afirma que fue su padre el que cerró con militares y policías para que estos no salieran en represión de las movilizaciones golpistas de noviembre de 2019. Vemos acá claramente que hay ya se resquebraja el bloque golpista de noviembre, porque, por supuesto, algunos enfrentan procesos, otros permanecen en la impunidad y, por ejemplo, Yanine Áñez queda sola mientras sus principales colaboradores han huido del país. Y bueno, Luis Fernando Camacho en este momento funge como autoridad de gobernador en Santa Cruz. Sin embargo, fue una de las principales cabecillas del golpe de Estado. Esperaremos a ver si es citado Camacho a la justicia, que es lo que debería suceder, porque estos dichos han sido ampliamente públicos. Precisamente, Alberto, y ya para ir cerrando este resumen de noticias, hay un elemento también en la justicia. Se ha aprobado en la comisión mixta, recordar eso de la Asamblea Legislativa sobre Justicia Plural,
el juicio de responsabilidades en contra de Carlos Mesa por el caso Quiborax. Un daño económico al Estado de arriba de 42 millones de dólares. Es, yo creo que un elemento muy importante, pero que obviamente Carlos Mesa y los medios de comunicación van a buscar victimizar una vez más, ¿no? Hablar de persecución política, no asumir responsabilidades y una vez más dar la espalda a la verdad en el país. Así es. Carlos Mesa intenta esquivar su responsabilidad, siendo que este proceso en el que él llama un intento de nacionalización, por supuesto fallida, en el intento de revertir la concesión de la explotación de Ulexite en el Salar de Uyuni a la empresa Quiborax, como lo dijo también en respuesta Evo Morales a las declaraciones de Carlos Mesa, que intenta endilgarle la responsabilidad a Evo Morales justamente, cuando fue en su gobierno, en el gobierno de Carlos Mesa, cuando asumió luego de ser vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, un intento de revertir la concesión, como lo decíamos, que pasó por alto legislación y normativa internacional, y resultó en una demanda al Estado por parte de la empresa Quiborax, que terminó dándole la razón justamente a esta minera, que terminó recibiendo el pago de más de 42 millones de dólares por parte del Estado boliviano. Esto constituye justamente un daño económico al Estado, además resoluciones contrarias a la Constitución boliviana. Así es. Entonces, este es un juicio de responsabilidades, al igual que enfrentan las cabecillas y los principales actores del golpe de Estado de 2019. Este daño económico al Estado, conocido, pero además práctica común de los políticos neoliberales, se ve contrastado por completo con las políticas de los gobiernos soberanos del proceso de cambio. Hablamos del gobierno de Evo Morales y del gobierno actual del presidente Luis Arce, que, al contrario, y de lo que hablaremos hoy, reactiva la economía, reconstruye la economía de nuestro país, luego no solamente de una pandemia que por supuesto ha sido demoledora para la economía nacional, pero sobre todo de un proceso destructor de la economía nacional, como lo fue el gobierno de facto, que pretendió reinstalar el neoliberalismo en nuestro país. Y tenemos como cierre de nuestro resumen semanal justamente esta buena noticia: la reactivación de la planta de Bulo Bulo, que produce urea y amoníaco, y por supuesto fue paralizada durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. Y esta fabulosa noticia nos da el pie a nuestro tema de hoy, para el cual tenemos un invitado muy especial con el que volveremos a hablar de este tema y otros, así que lo dejamos picando previo a recibir a nuestro hermano asambleísta nacional, el diputado Omar Yujra, quien nos hablará justamente de las políticas de reactivación económica del Estado Plurinacional de Bolivia en la gestión del presidente Luis Arce. Con él volveremos luego del corte. Espérennos nada más que unos segundos. Estamos de vuelta con La Resistencia TV y, como lo anunciábamos, estamos con un invitado especial. Nuestro hermano asambleísta Omar Yujra nos acompaña hoy para hablar sobre economía y la reactivación económica en el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos hoy, querido Omar. Muchísimas gracias pues a ustedes, la verdad muy contento de estar en el programa. Creo que retomando, alguna vez estábamos antes del golpe en la radio, y pues muy contento de estar nuevamente con ustedes y bueno, sobre todo informando a la población en aspectos económicos, que es mi materia. Así es, pues Omar, no solamente un hombre capacitado en el tema técnico, sino también el compromiso que requiere cualquier asambleísta de cara al pueblo, el compromiso político con nuestro proceso, ¿no? Un proceso que se vio truncado por un golpe de Estado, la sucesión e instalación de un gobierno de facto, que pretendió, lo decíamos en el anterior bloque, nosotros lo entendemos así, la reinstalación de un modelo neoliberal que había sido derrotado, había sido eliminado por el gobierno del proceso de cambio. Sin embargo, alcanzaron a generarle un daño económico al Estado y a destruir muchos de los alcances, por ejemplo, paralización de muchos proyectos económicos, productivos, que tuvieron un serio efecto en nuestra economía.
Sí, es así, y precisamente he traído algunos cuadritos para mostrar a la población. Miren, el año 2005, Bolivia era uno de los países más atrasados en materia económica y social de la región. Habíamos encontrado un país prácticamente en quiebra y de eso levantamos la economía, y varios de los años que estuvo el proceso de cambio estuvimos en primer lugar en la región, ¿no? El año 2009, por ejemplo, fue el primer año que después de una crisis internacional, el año 2008, que se desata en el sistema capitalista en Estados Unidos, se desata a nivel internacional la crisis, y ahí hay un pequeño país aquí en Sudamérica que presenta el mayor crecimiento en plena crisis. Es algo que ya ahí empieza a notarse la diferencia a partir de la aplicación del modelo económico, social, comunitario y productivo. Pero quizá más allá de los términos económicos, lo más importante para nosotros, siempre lo hemos dicho, no es tanto los números en materia económica, que es importante, sino más bien, y quizá mucho más importante de aquello, es el tema social. Habíamos sacado a más de 3 millones de personas de la pobreza que habían pasado al estrato de ingresos medios. Es algo que no se había hecho antes en el país, luego de aplicar más de 20 años el modelo neoliberal, donde nos habían prometido crecimiento, estabilidad, nos habían prometido disminución de la pobreza, pero nunca había llegado. De igual manera, otro indicador muy importante, el tema de la esperanza de vida. Habíamos incrementado, como los otros países también, pero nosotros con mayor rapidez, habíamos incrementado la esperanza de vida en 10 años, algo que no se había estado realizando. Otros indicadores como el tema del salario mínimo nacional, por ejemplo, y el tema de la disminución de la pobreza. La disminución de la pobreza, alguien decía, sí, pero todos los países han hecho. Pero Bolivia era el país que más había acelerado la disminución de la pobreza. Y evidentemente estábamos consiguiendo grandes logros para el país. Y bueno, lamentablemente después de todo esto, después de que se había puesto tanto empeño, fíjate, a nivel internacional hablaban del milagro económico. Yo no estoy muy de acuerdo con ese término, porque en realidad lo que habíamos hecho es aplicar un modelo económico diseñado por bolivianos para los bolivianos, y eso nos estaba dando resultados. El tener los excedentes que antes se iban afuera del país, retenerlos acá en el país para redistribuirlos, generar inversión pública, pero a la vez también bienestar social, incremento del salario mínimo, dobles aguinaldos, un sinfín de medidas que habíamos hecho todos esos años y que lamentablemente por un tema político se truncó. Ese tema político lamentablemente caló hondo en materia económica. Habíamos conseguido lo que antes no se había hecho: estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social, pero por un tema político que estaba ligado también al tema económico, pues lamentablemente la inversión empezó a caer, paralizaron las empresas. Estoy hablando antes de la pandemia, porque hay algunos opinadores que dicen que la crisis que se ha atravesado es simplemente por el tema de la pandemia, y no es así. Desde que asumimos en el Congreso, nosotros hemos hecho varios talleres donde hemos indicado con datos de que el gobierno de facto desde noviembre del 2019 había aplicado nuevamente medidas neoliberales. Y fíjense cómo es el tema de que volvieron exautoridades de gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, de Tuto Quiroga, de Carlos Mesa, estaban ahí de autoridades nuevamente, y otra gente que no tenía absolutamente nada de experiencia en materia del manejo de la cosa pública, y mucho menos en el tema de la política económica. Algunos creo que han entrado en una lógica de hacienda, de la vieja hacienda, de que tenían algo de experiencia en empresa privada y pensaban que el Estado era más o menos manejar así. Se equivocaron rotundamente. Empezaron a hablar de empresas quebradas, empezaron a hablar de devaluar la moneda boliviana, empezaron un sinfín de hechos de corrupción en todas las instancias estatales que hasta ahora se están averiguando a través de auditorías que se han hecho. Se prestaron recursos, no se sabe hasta dónde han llegado esos recursos, se recibieron donaciones, no se sabe qué han hecho con esos recursos.
y bueno, lo que todo el mundo conoce, que cuando estábamos encerrados nos robaron en plena cara el tema de los respiradores, por ejemplo, cuando la gente, nuestros familiares, amigos estaban falleciendo, no había medicamentos, recordaremos que había una escasez de medicamentos, las pruebas para saber si estabas o no con COVID eran muy costosas, y de paso las clínicas privadas estaban haciendo lo que quieren, y bueno, varios elementos que ha sido el conglomerado, digamos, de las malas decisiones que tomaron el año pasado. En relación a las empresas, algo que el día de mañana, por ejemplo, nuestro presidente Lucho Arce está reactivando nuevamente la planta de urea y amoníaco, o amoníaco y urea si ustedes quieren, habían cambiado al 70% de los trabajadores que estaban capacitados. Nosotros hemos hecho 2 procesos de fiscalización precisamente en planta a través de la Asamblea Legislativa, y ahí hemos constatado de que ese 70% de trabajadores había sido retirado. En su lugar colocaron otra gente que no estaba capacitada para manejar esa tecnología, y pues precisamente por la falta de conocimiento y el mal manejo más bien no se hizo mantenimiento, y producto de aquello tuvieron los problemas en la planta de urea y amoníaco. Ahora, como hemos señalado, estamos haciendo políticas de reactivación, de reconstrucción de la economía, y el día de mañana esa planta, por ejemplo, que dejó de percibir casi $400 millones para el país, ahora nuevamente está reencaminada, y creemos que es una buena noticia, como lo que estamos haciendo en los últimos meses, de haber encontrado nuevamente una economía prácticamente quebrada, sin recursos. Pronósticos digan que no es así, pues usted ve en las calles, y vemos en las calles cómo de a poco se está reactivando la economía, cómo de a poco hay una gran diferencia también en relación a lo que pasaba el año pasado. Mientras militares y policías estaban en las calles reprimiendo a la gente, ahora más bien la gente está reactivando de a poco sus negocios, sus empresas, estamos inyectando recursos a la economía, se está generando nuevamente empleo, se está generando nuevamente ingresos, y ese dato del 8,7% es muy importante porque sectores como la construcción, el tema del comercio, el tema de la industria se están reactivando nuevamente, y las políticas tanto de demanda como de oferta que estamos realizando están volviendo a tener efectos positivos en la economía, y eso nos satisface y nos dice, como ya lo ha manifestado nuestro presidente, que estamos saliendo adelante. Y creo que este es un poco el contexto de lo que hemos vivido hace unos años, un par de años atrás nada más, donde teníamos estabilidad, el golpe de Estado, lo que nos hicieron caer toda la economía, y la gente se ha dado cuenta de eso. Precisamente el año pasado el voto de confianza ha sido por volver a esa estabilidad económica, y creo que no estamos defraudando eso, porque estamos trabajando 24/7, de verdad. Es un trabajo muy, muy intenso que estamos haciendo. Prácticamente por semana estamos sacando 2 o 3 normativas que están apoyando, que están impulsando la reactivación, y creemos que estamos por buen camino, así que estamos muy cerca de volver a esa senda del crecimiento. Y eso es importante, ¿no? Es necesario lo que tú mencionabas, Omar, hablar sobre la estabilidad. Pero estas medidas económicas que se han tomado vienen pues de principios políticos, de un comprender de la realidad. Y en ese marco creo que hay uno de los elementos que contrasta mucho es, por ejemplo, que hemos reanudado la inversión pública en el país. Esto y la importancia que tienen las empresas estratégicas, las empresas sociales también, y por otro lado la industrialización. ¿Cómo podemos explicar a la población boliviana en general el éxito, digamos, ¿no? O la articulación de estos 2 elementos para poder reactivar nuestra economía? En efecto, tienes muchísima razón, y este es un grafiquito bastante elocuente. Todos los bolivianos y bolivianas, desde que nacemos, creo que conocemos de que nuestro país es rico en recursos naturales, y que lamentablemente en nuestra historia esos recursos naturales y los ingresos de esos recursos naturales, lamentablemente solo un pequeño grupo de familias, o en este caso transnacionales, se beneficiaban, y no así el país. Éramos un país pobre sentados en una silla de ricos, eso es lo que generalmente nos decían en colegio. Y esto muestra algo al respecto. Fíjense acá abajo, esta manchita verde
es las empresas públicas. Antes las empresas públicas, yo recuerdo muy bien cuando estaba en el Ministerio de Economía, había IPFB residual, ENDE residual, todas las empresas eran residuales, porque claro, estábamos viniendo de una época de privatización, de una época donde los recursos naturales y nuestras empresas estatales habían sido rifadas a precio de gallina muerta. Y en efecto, la consistencia, en este caso los ingresos del país eran muy pequeños. Por eso es que arrastrábamos un déficit fiscal desde el año 1957, imagínense, hasta el año 2005, prácticamente 50 años de déficit continuo que ninguno de los gobiernos anteriores había podido solucionar. El año 2006, cuando implantamos el modelo económico, social, comunitario y productivo, empezamos a tener superávit fiscal después de casi 50 años y eso nos sirvió para dar un impulso fuerte al tema de las políticas de, por un lado, la inversión pública. Hasta ese momento lo máximo que se había llegado era 600 millones y en la época del proceso de cambio habíamos prácticamente multiplicado eso por 10. El tema de la deuda externa, que representaba entre el 80 y 90% del Producto Interno Bruto, había bajado a cerca del 25-27%. Y las empresas públicas, cuando ya estaban en manos nuevamente de todos los bolivianos, aquí es la diferencia, esa manchita verde que les muestro, fíjense, ahí esta manchita verde ya no era esa pequeñita, ¿no? Y ahora más bien casi representa más del 40% en la estructura de ingresos del país. Esa es la diferencia que se ha hecho y estos ingresos obviamente no se lo queda un pequeño grupo, más bien con estos ingresos lo que se hace es políticas sociales como el Juancito Pinto, Renta Dignidad, Juana Zurduy, entre otros. Ahora encaminándose incluso al tema de la salud, que el año pasado también mostraban como que no se había hecho nada en los últimos años y en realidad sí se había hecho, pero lamentablemente los políticos y la parte mediática no lo mostraron. Por ejemplo, fíjense, en la época de principios de los 90, donde estaba el señor Doria Medina, la inversión en salud era apenas de 169 millones de dólares. Con Tuto Quiroga era 264 millones. Con Carlos Mesa, 300 millones de dólares. ¿Y qué había pasado en nuestro proceso de cambio? Más de 3.000 millones de dólares. Estoy hablando solamente de un año. Es decir, la inversión en salud lo habíamos multiplicado por 10. Pero lamentablemente el año pasado, incluso yo como economista, me llamaba mucho la atención de que, por ejemplo, el ministro de Economía decía de que se quería colocar el 10% a la salud, cuando nosotros ya lo habíamos hecho años antes, ¿no? Y es una de las medidas que lo hicimos igual de manera inmediata cuando llegamos, aprobamos el presupuesto general del Estado y anunciamos al país de que se estaba destinando más del 10% a la salud y ahora estamos destinando muchísimo más por el tema de la pandemia. Por eso es que tenemos vacunas, hay el tema de las pruebas. Las pruebas hoy en día son gratuitas. ¿Cuánto te costaba una prueba el año pasado? Arriba de 500 bolivianos, mínimo. Más de 1.000 bolivianos estaba. Y el tema de los insumos, lo mismo, los medicamentos. Hemos hecho llegar toneladas y toneladas de medicamentos para que no escasee y para que la población tenga al alcance del bolsillo. Entonces, son aspectos que estamos haciendo durante este tiempo. Las políticas obviamente están basadas en un modelo económico, tienen un contexto político, ideológico, porque creemos que esa lógica de solamente favorecer a unas cuantas familias, unas cuantas personas, ya dejó de valer para todos los bolivianos y más bien estamos enfocados en esa redistribución que nos está generando nuevamente riqueza para los bolivianos. Las diferencias entre una concepción de país y otra, ¿no? Un modelo económico y otro, importantes los datos que contrastan una realidad y otra que nos está mostrando acá nuestro hermano Omar Yujara. Volvemos continuando y cerrando este tema luego de este corte. Pero si me preguntaran qué es el arte,
Estamos de vuelta con la Resistencia TV, nos acompaña un invitado de lujo hoy, el asambleísta nacional Omar Yujra, que nos relata un poco las diferencias entre un modelo y otro. El modelo neoliberal, que pensábamos había sido enterrado 14, 15 años atrás, todas las conquistas del modelo social, comunitario, productivo de nuestro proceso de cambio y lamentablemente la regresión con el intento de una restauración neoliberal durante el gobierno de facto. Nosotros, Omar, en la Resistencia tratamos de hacer combate a la ideología hegemónica que difunden los medios masivos de información. Y tú justamente en el anterior bloque nos mencionabas algunas de las mentiras que se generan en relación a nuestro modelo económico y a la construcción del proceso de cambio. Uno de ellos, se habló mucho en los medios durante el gobierno del compañero Evo Morales sobre las causas del auge económico, y pues los interesados en defenestrar al proceso de cambio hablaban de un simple auge por precios altos de las materias primas, de los precios internacionales, y tú lo decías muy bien, durante una crisis financiera mundial que fue la que estalló el año 2008, Bolivia aún crecía. Esto no hubiera sido así si el motivo principal por el auge económico hubiera sido el precio de las materias primas, los precios internacionales. Y otro, algo que la prensa, que fue parte de todo este movimiento restaurador, neoliberal y golpista del año 2020, ahora dicen que pues, la pandemia fue el elemento que generó la crisis económica, cuando nosotros sabemos que fue la administración económica del gobierno de facto que pues paralizó proyectos productivos y disminuyó considerablemente, casi hasta cero, la demanda interna, que son los dos grandes ejes de la política de reactivación económica del gobierno de Luis Arce. Sí, es paradójico lo que mencionan nuestros detractores. Y yo hasta algún momento decía, bueno, alguna razón pueden tener, pero fíjate, ya es recurrente la mala proyección de sus opiniones en todos estos años. Yo voy a ir un poquito más allá. Mira, el año 2005, durante las elecciones, ¿qué es lo que decían? Si entra Evo Morales, si tienes 2 casas, te van a quitar una y le van a dar al Estado. Si tienes 2 autos, te van a quitar uno y le van a dar uno al Estado. Decían que no iba a haber inversión. Decían que el país se iba al tacho. Entonces, se equivocaron. Desde el primer año empezamos, como les decía, a tener superávit. Empezamos a generar esos excedentes que antes se iban al exterior, ahora se quedan en el país y eso se redistribuye en inversión y también en política social. El año 2009, el primer año donde Bolivia es el primer lugar en la región en materia de crecimiento económico, resulta precisamente de una crisis internacional. El año 2008, en Estados Unidos se desata una crisis hipotecaria en el sistema financiero y eso repercute en todo el mundo. Todas las economías caen y sus crecimientos son negativos. Y Bolivia es el único país que recuerdo muy bien, 3,6% ese año, prácticamente al 4%, y el resto de los países estaba en torno al 0 o menos por abajo. Y eso nos mostraba que además, cuando nos decían que los precios, bueno, nosotros habíamos llegado por suerte, porque los precios habían estado altos, y aquí hay un elemento, los precios empezaron a subir desde el año 2000, y gobiernos como de Tuto Quiroga, de Carlos Mesa, también se beneficiaron con mejoras en los precios, pero lamentablemente en esos gobiernos no se hicieron nada en materia de económico o social. Cuando nosotros llegamos, hubo una mejora de precios, pero también hubo una disminución de precios, y precisamente en la crisis del 2009, el precio internacional del petróleo estaba en 140 y por la crisis cayó a cerca de $30, ¿no? Es decir, menos incluso, y el país no se cayó. Nosotros continuamos creciendo, pero ¿por qué? Porque hay algo de diferencia entre el modelo neoliberal y el modelo que nosotros manejamos. El modelo neoliberal está bajo esa premisa de exportar o morir, es decir, todo está en función al mercado externo. Y el mercado interno históricamente estaba vilipendiado. Decían, somos una economía muy pequeña, no tenemos capacidad de demanda interna y por tanto todo lo que produzcamos tenemos que exportar. Y
el tema del goteo, ¿no? El modelo del goteo implicaba que algo iba a llegar a las familias de base, a los sectores vulnerables. Nosotros cambiamos esa lógica y dijimos no, primero tiene que ser la demanda interna, por eso es que la apropiación de esos excedentes se distribuía en el mercado interno y eso es lo que empezó a generar no solamente mejora en ingresos, sino sobre todo mejora en los indicadores sociales del país. Entonces el tema de los precios, la teoría de los precios se cae totalmente con lo que acabo de mencionar. Otro aspecto que han señalado los detractores es de que nosotros estaríamos comiéndonos las reservas internacionales, por ejemplo. Y dicen desde el año 2014 las reservas internacionales que estaban en 15.000, ahora están en 5.000 y no sé qué. Hay que recordarles a todos aquellos que, fíjense, el año 2005, cuando recibimos la economía, las reservas internacionales apenas eran de $1.000 millones. Fuimos nosotros que incrementamos esas reservas internacionales a $15.000 millones. Y no es que esos $15.000 millones se hayan perdido, sino que se hicieron fuertes inversiones en el país, sobre todo en materia de industrialización, que hoy es reconocida a nivel internacional y que están generando nuevamente de a poco esa reactivación que todos los bolivianos estamos queriendo. Entonces esa plata de las reservas internacionales fue invertida en nuestras empresas estatales. Muchas de esas empresas que eran residuales hoy en día son corporaciones y estamos nuevamente reactivándolas. Entonces son aspectos que desde luego eso no lo van a mencionar en los canales de televisión. Otro aspecto importante es el año pasado cuando retorna el modelo neoliberal, porque sí hicieron retornar el modelo neoliberal, no solamente con las autoridades de los años 90, sino que hicieron políticas para que lamentablemente hicieron retroceder también los indicadores económicos y sociales. Por ejemplo, el 5 de marzo, antes de la pandemia, firmaron una adenda al contrato de venta de gas al Brasil, donde bajan las nominaciones de 24 millones de metros cúbicos a 14 millones de metros cúbicos día. Es decir, le hacen un daño económico al Estado. Así es. La planta de urea y amoníaco lo paralizan por un tema político. No lo paralizan porque faltaba mercado, faltaba insumos. No. Lo paralizan por un tema ideológico y el día de mañana lo estamos reactivando nuevamente. Esa noticia que celebramos nosotros desde la Resistencia Bolivia y te agradecemos muchísimo, Omar, por habernos acompañado el día de hoy. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy cruel y tenemos que despedirnos, pero esperamos tenerte pronto nuevamente con nosotros para continuar con estos temas importantes, necesarios para la población, luego de que nuestro presidente Luis Arce nos dio esta importante noticia que además reforzando lo que nos hablaba el hermano Mariujra, el crecimiento económico que ya es superior al 8%, contrasta con el que dejó el gobierno de facto en negativo de más de 12%, ¿no? Queremos profundizar esto en un futuro, así que la invitación está hecha, querido Omar. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias también, Camila. Vamos a estar el siguiente domingo, como siempre, en vivo por las pantallas de Aviala TV. No se olviden seguirnos por nuestras redes sociales, todas nuestras páginas y laresistencia.info en la web. Muchas gracias. Hasta la próxima. Resistiremos, nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco. Resistiremos, nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia.